Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, el verso 7. Dice: ni seáis idólatras, dice, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Entonces ya hemos estado hablando un poco acerca de estos peligros, de los cuales el Señor nos advierte. Recuerde que en esta carta se nos viene haciendo una comparación entre nosotros como iglesia y lo que le sucedió al pueblo de Israel. Por eso decía hace un momento que nosotros no podemos pensar que tal vez por nosotros ser la iglesia de Dios, el enemigo no va a estar tratando de meterse. No, el enemigo, él se va a meter y él va a distorsionar nuestra visión y él va a afectarnos en la medida que nosotros se lo permitamos. Por eso el apóstol Pablo, que para muchos pudiera decir, yo decía en un principio, que algunos pudieran ver a Pablo como muy fanático, como muy exagerado. Ay, el apóstol, ¿por qué habla acerca de esto? Pareciera ser innecesarias las recomendaciones o exageradas, pero es que no lo son. Y no lo son, ¿por qué? Porque precisamente el apóstol está tomando el ejemplo de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Entonces decíamos en un principio que así como nosotros hemos tenido privilegios, el pueblo de Israel los tuvo también. O sea, ellos tuvieron también privilegios. Sin embargo, lo que a ellos les pasó no fue bueno, en el sentido del resultado que se dio. Porque es que, hermano, ya todos nosotros hemos estado expuestos a la misma gracia de Dios. Yo estaba estudiando precisamente esta semana, incluso estaba pensando que bueno sacar algunos estudios y compartirlos acerca de ello. Pero nosotros a veces limitamos la gracia de Dios al pacto de gracia que se ha establecido ahora. Y nosotros pensamos que la gracia solamente llega, digamos, en el Evangelio. Algunos toman el texto de que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, algunos dicen, no, es que en el Antiguo Testamento no había gracia. Ese es el pensamiento que algunos tienen. No, en el Antiguo Testamento no había gracia. La gracia es de ahora, porque allá todo era por méritos. Ahí hay un error. Escúcheme bien, ahí hay una equivocación. Porque desde la elección del pueblo de Israel, que no voy a entrar ahorita en detalles porque no, sería un tema muy extenso, pero hermano, desde la elección del pueblo de Israel, se dio la elección precisamente por un tema de gracia. O sea, Dios fue claro con ellos y le dijo: ustedes no crean que es que ustedes son los mejores. Ustedes no crean que es que, incluso Dios les llegó a decir, ustedes no piensen que si ustedes llegan a la tierra de Canaán, ustedes van a decir, es que por mi justicia, que no, esto no es por eso. Esto es por gracia. Incluso Dios les dice, ustedes no eran los más grandes, ustedes eran los más pequeños. O sea, Dios los eligió precisamente por ser los más pequeños, los más insignificantes. Entonces, el antiguo pacto, que no es el pacto de la ley, allá no hay gracia. No, sí, pero un momentico, no. O sea, hay que entender bien esto. Ellos sí tuvieron la gracia de Dios. Para ellos, incluso el llamado, Dios, como les decía, Dios les hace saber, ustedes, fue por un pacto que se hizo con Abraham, porque Dios es fiel, porque Dios es misericordioso, pero no por ustedes. ¿Sí ve? Entonces, el caso del pueblo de Israel, el fracaso de ellos, aunque tanto ellos como nosotros hemos estado expuestos a la gracia de Dios, pero a ellos no les funcionó. Y no les funcionó no porque la gracia para con ellos hubiese sido inferior. No porque Dios hubiese, no, es que yo no les voy a dar gracia, entonces yo simplemente voy a hacer esto acá, pero esto no, esto que les voy a dar no es bueno.
No, hermano, usted mire todas las promesas que le fueron dadas al pueblo de Israel. Mire todas las promesas que Dios les dio. O sea, no era un pacto simplemente allí como por pasar, como porque haga de cuenta que sí yo quería ayudarlos, sino que Dios de verdad les dio las herramientas para que ellos fueran prosperados, para que ellos fueran bendecidos. ¿El problema dónde fue? El problema fue en el corazón de ellos. Entonces, en esa comparativa que se hace, a nosotros hoy en día se nos hace un llamado para que tengamos nosotros cuidado, porque así como ellos experimentaron la nube, experimentaron el fuego, experimentaron el mar, así como ellos incluso comieron el maná que caía del cielo, y hubo la bendición de Dios para ellos, pero terminaron en fracaso. Hermano, hoy en día el creyente puede terminar fracasado. La iglesia no fracasará, porque el Señor viene por una iglesia, y eso significa que hasta el fin de los tiempos va a haber una iglesia. O sea, la iglesia se mantendrá. A lo que me refiero es que el creyente a nivel individual, un creyente sí puede fracasar. Ese cuento, esa posición teológica que algunos se inventaron, de que salvo siempre salvo y que la salvación no se pierde, pues ahí hay un error, porque el creyente sí puede fracasar, y de hecho el apóstol Pablo lo está advirtiendo y le dice: ustedes tengan cuidado, porque así como ellos fracasaron, eso les puede suceder a ustedes. Y entonces está diciendo: vean, ni seáis idólatras. Entonces, hablábamos esta semana acerca de qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Es que el pueblo de Israel, ellos, cuando Moisés subió al monte y pasaron los días y Moisés no descendía, entonces ellos se desesperaron. Entró la angustia, entró la desesperación. Y entonces ellos dijeron: bueno, Moisés no regresa. Y entonces fueron donde Aarón y le dijeron: Aarón, necesitamos que nos háganos un Dios. Entonces el ser humano, en su necesidad, en su afán, en su desesperación, termina construyéndose dioses. Hermano, dioses que son hechos precisamente por manos de hombre, pero que luego el ser humano en su ignorancia decide poner en ellos su fe. Hermano, vean, si usted me deja decirlo, hay quienes han hecho ídolos, escúcheme eso, ídolos de principios bíblicos, digámoslo así, o de personajes bíblicos, y en eso han colocado su confianza. Yo dice: hermano Jairo, ¿cómo le ocurre? Usted dice: sí, hermano. Así como el ser humano es capaz de coger algo y convertirlo y decir: eso es un Dios, este es mi Dios, y pone su confianza en ese Dios, hermano, el mismo creyente puede llegar a hacer lo mismo. ¿Sabe qué? Déjeme, le coloco una comparación. Hay personas que ponen su fe, escúcheme esto, tal vez nunca lo habrá escuchado, pero hoy se lo voy a decir. Hay personas que pueden poner su fe en los diezmos. Escúcheme eso. Hay gente que la confianza de ellos puede estar en los diezmos. Y es un principio bíblico. Y estoy diciendo que no hay que diezmar. No, pues obviamente usted tiene que diezmar. Pero hermano, la confianza suya no puede estar en los diezmos. O sea, yo no puedo pensar que mi bendición dependa y que es que yo, hermano, y es que el diezmo, hábleme del diezmo, porque el diezmo, no, el diezmo es un principio. Pero el que lo bendice a usted no es el diezmo. El que lo bendice a usted es Dios. Y es a Él a quien usted debe de conocer, y es de Él de quien usted se debe de enamorar, y es en Él en quien usted debe de poner su confianza. Por eso el creyente, hermano, el creyente debe de conocer a Dios. Ahí es donde entra, perdón, por acá, donde entra la importancia de que usted y yo leamos la palabra de Dios. Debemos de leerla.
Usted dice, hermano, ¿y por qué se tiene que leer, hermano? Porque en la medida, perdón, en la medida que yo leo la palabra, yo voy conociendo a Dios. Entonces, yo no puedo pensar en un Jesús a mi manera. Y decir, hermano, es que Jesús, ¿cómo es Jesús? No, es que Jesús, entonces yo mismo me lo invento. Y usted, hermano, ¿qué tanto conoce de Jesús? Vea, yo a veces he escuchado de creyentes declaraciones acerca de Jesús que no encajan con lo que la Biblia dice acerca de él. Entonces, hay personas que se inventan incluso su propio Jesús. Y entonces, no, es que Jesús es así, así. Y entonces, y para él no hay problema. Yo les decía, perdón, voy a retirar ahorita el retorno. Les decía que en alguna ocasión yo hablaba con alguien y él me decía, vea, es que Dios, decía, yo no creo que Dios vaya a hacer que fulano de tal, y me citó a una persona que había sido muy religiosa, pero que no se había convertido, nunca se convirtió al Señor, pero era fiel digámoslo, en su religión. Y la persona me decía, yo creo que esa persona, Dios también la va a salvar, aunque no haya sido cristiana, aunque no haya vivido la vida cristiana como la Biblia dice, aunque no haya sido bautizado o bautizada en el nombre de Jesús. Pero él decía, pero yo creo en un Jesús que sí la salva. Yo creo en un Jesús que no le ve problema a eso. Entonces, ese no es el Jesús de la Biblia. Escúcheme bien, ese no es el Jesús de la Biblia, porque el Jesús de la Biblia, él establece unos parámetros. Y ahora yo tengo que entender si el Jesús de la Biblia estaba metido en los apóstoles o si realmente ellos lo que hablaban era el pensamiento de su imaginación. Que ellos lo que estaban hablando era la revelación que les había sido dada de parte de Dios, o simplemente ellos hablaban por hablar. Entonces, si yo asumo el que los apóstoles fueron inspirados por Dios para lo que escribieron, para las declaraciones que hicieron, entonces yo tengo que entender de que eso, de que es que el Señor, él no le ve problema y él va a salvar a cualquiera de cualquier manera. Yo no lo veo como que ese sea el Jesús de la Biblia. ¿Sí ven? De pronto el Jesús que muchos tienen es un Jesús donde es muy permisivo, donde no le ve problema, donde usted puede servirle como quiera. Un Jesús que no exige. Ese pudiera ser el Jesús en el que muchos creen. Pero cuando usted va a la Biblia, usted se da cuenta que el Jesús de la Biblia es un Jesús que exige. Es un Jesús que le dice al hombre, le dice, sí, yo veo esto y aquello y lo veo que es bueno, pero esto otro está mal. Y esto que está mal, si tú no te arrepientes, pues vas a perderlo todo. ¿Sí? Ese es el Jesús de la Biblia. El Jesús de muchos es, no, hermano, eso no hay problema, eso hagámoslo de cualquier manera. Entonces, el creyente necesita, escúcheme bien, el creyente necesita conocer a Dios. De ahí que la importancia de estudiar la palabra. De ahí de la importancia de detenerme yo a contemplar y a saber y a entender. ¿Sí ven? Yo he aprendido algo estos días con los niños. Cuando nosotros vamos hacia el colegio con ellos en el carro, pues uno de los juegos que a veces hacemos es el descubrir. Entonces ellos comienzan, bueno, adivina papi el animal. Y entonces ellos comienzan a describirlo. Entonces un animalito que hace así, así, que es de tal y de tal manera, y ellos entran a describir. Y yo me puse a pensar acerca de esto. Y entonces, y yo decía cómo, digamos, a veces los niños entran a ser detallistas y cómo a veces uno va perdiendo eso. Porque yo también en algún momento fui niño, pero uno cómo va perdiendo eso. Y entonces luego estábamos viendo algo de naturaleza y estaba con Gabriel, entonces le decía yo a él, había un elefante hermoso, los elefantes me gustan mucho, y estábamos viendo el elefante allí, entonces yo le decía, ve, cuando vayamos a describir el elefante, podemos hablar de él de esta manera. Entonces yo entré a detallar. Y podemos decir un animalito que es arrugadito, entonces, y le explicaba yo a él que las orejas son grandotas, entonces es entrar a detallar.
Mi hermano, nosotros en la Biblia, en la palabra de Dios, debemos aprender a meternos en esos detalles que nos lleven a entender. Porque es que si yo no lo hago, hermano, el otro me presenta a otro Jesús y yo creo que es el mismo del que a mí me han hablado. Es el mismo, hermano, es el mismo que adoramos en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera conozco cuál es el Dios que tenemos nosotros. ¿Quién es el Dios nuestro? Yo no he entrado tal vez a detallarlo. Yo no he entrado a entenderlo. Por eso Dios decía allá en el Antiguo Testamento: no se alabe el sabio en su sabiduría, el rico en su riqueza, el valiente en su valentía. Se alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? Dice, en entenderme y en conocerme. Y entonces es el quedarse usted frente a Él, mirándolo, entendiéndolo, conociéndolo a Él. Hermano Jairo, pero yo ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo lo puedo ver? Jesús es la imagen del Dios invisible. Escúcheme eso, Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando yo estoy viendo a Jesús, estoy viendo al mismo Dios, estoy viendo cómo actúa Dios. Una mujer llega con una necesidad, con un problema, pero no era para ella la bendición, porque no pertenecía al pueblo de Israel y el Señor fue claro: soy enviado a las ovejas de la casa de Israel. Pero la mujer suplica, pero la mujer se humilla. Y el Señor a lo último tiene que decir: mujer, tu fe es muy grande, no hay problema, vaya y reciba. ¿Yo qué voy a hacer? Yo vine, fui a buscar a los hijos de Abraham, pero me encontré una hija de Abraham por fuera de la descendencia de Abraham. Ella no pertenecía a esa descendencia, digamos a nivel físico, pero a nivel espiritual era más hija de Abraham que cualquier otro que sí pudiera decir: yo soy hijo de Abraham. Entonces el Señor ve eso. Ahí es donde yo entro a conocerlo a Él. Ahí es donde yo digo: oiga, pero es que Dios, Él es demasiado misericordioso. Si yo me humillo, si yo me doblego, si yo me quebranto, hermano, si dejo de ser tan sensible, digámoslo de esta manera. Hermano, hay personas que es que yo no acepto. Hay gente que sale hasta enojada con Dios. Esa mujer no se enojó, aunque el Señor le habló fuerte. Y el Señor le habló de una manera como hablan digámoslo de esa manera, como hablan los judíos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Usted lee perrillo en la Biblia porque eso suaviza algo, pero realmente no está bien. Y para ella, hermano, ella entiende que así hablan los judíos. Ella entiende que para los judíos alguien de otra nación simplemente es como un perro. Pero hermano, ella en vez de sentirse dolida y salir a hablar mal de Jesús y decir: vea, yo fui donde Jesús a pedirle que me ayudara, a pedirle que tuviera, y vea cómo me trató, y ustedes lo adoran a Él. Y mire, hermano, en vez de eso, ¿sabe qué hizo ella? Se humilló más. Hermano, ¿qué hizo? Se humilló más. En vez de salir allá toda dolida, no, se humilló más. Y luego, y hermano, y ahí sí lo que la Biblia dice se cumple al pie de la letra. El que se humilla será exaltado, porque entre más se humilló, el Señor más la exaltó. Yo alguna vez predicaba un mensaje donde yo decía acerca de ese poder ilimitado que tiene Dios, que dice el salmista que todo lo que Jehová quiere lo hace. Todo lo que Dios quiere lo hace. O sea, imagínense ustedes. O sea, usted dice: ay, hermano, yo pudiera, lo mismo que yo dijera: quiero acá una bandeja de carne. Bueno, de pronto hasta ahora no, un desayunito suavecito, pero que usted diga: quiero, y ya lo tiene. Dice: quiero ese automóvil último modelo que lo vi en revista, que todavía no lo han publicado, que todavía no lo tienen al público, pero yo quisiera y lo quiero, y lo tiene ahí. Ese es el poder ilimitado que tiene Dios. Todo lo que Jehová quiere lo hace. ¿Sabe qué hizo Dios con esa mujer que se humilló? Cogió ese poder y se lo entregó. Mujer, hágase contigo
como quieres. Escúcheme eso. No sé si usted le ha prestado atención a ese relato, pero a esa mujer, o sea, al otro, al ciego le dijo, ven, al otro le dijo, levántate y anda, pero a esta mujer que se doblegó, que se bajó, que se humilló, cogió su poder de hacer lo que él quiere. Y le dijo ahora a la mujer, le dijo, hágase contigo como quieres. ¿Cómo así? Lo que yo quiero, ¿sí? Lo que tú quieres, lo que tú deseas. Lo que tú anhelas, Dios se lo entrega a esta mujer. Mi hermano, el que se humilla será exaltado. Hoy en día vemos creyentes quejándose. Hoy en día vemos supuestos cristianos lamentándose y hasta hablando de Dios. Hermano, realmente yo tengo que entrar a conocerlo a Él. Si yo me humillo, tal vez Dios, puedas pensar, Dios, es que Dios a mí no me escucha. Yo escuché a la hermanita fulana de tal. Y si, ay señores, y si vieran cómo es de chismosa, pero a ella sí la escucha. Y el hermanito fulano a él sí, y a mí no. Humíllese delante del Señor. Aunque usted crea que Dios no lo está escuchando, aunque usted crea que Dios no lo está viendo, humíllese delante de Él. Y usted va a ver que Dios lo va a exaltar.